8 de la mañana, 6 minutos. En el marco de la reforma pensional les hemos venido hablando acerca del pilar solidario. Pero para entender mejor qué es el pilar solidario, a quiénes beneficia, también cómo acceder a este y por supuesto de dónde saldrán los recursos, nos acompaña a esta hora Carolina Hoyos Villalba. Muchas Ella gracias es la por la invitación. directora encargada de Prosperidad Social para acercarnos mejor. Carolina, en Noticias Caracol, primero la gente, primero nuestros adultos mayores también. Ese es un tema que ocupa especial atención en la vida de ellos en este momento. Vamos a comenzar, Carolina, haciendo un recorrido por esa situación de las personas mayores en el país actualmente. Hablamos de un 24,6% de adultos mayores que viven en pobreza y 8,9% que viven en indigencia. 63% mujeres, 37% hombres, 35% en zona rural, 65% en zona urbana. Todo en términos de porcentajes. El 32% no cuenta con ninguna fuente de ingresos, 27% sigue trabajando, el 8,8% no tiene vivienda y el 42,2% vive en una vivienda en malas condiciones. Desde esta información y en este contexto, directora, ¿cómo entender la importancia del pilar solidario? Justamente, Andrés, y un saludo especial a todos los televidentes, esta es la razón por la cual el presidente Gustavo Petro presenta la reforma pensional al Congreso de la República como una de sus principales reformas sociales, porque justamente más de 3,1 millones de personas hoy se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Más de 3 millones. Más de 3 millones de personas. Entonces, esta reforma lo que busca es atenderles de manera directa, brindarles una renta solidaria que les permita vivir en dignidad. ¿Por qué estamos en Prosperidad Social hoy atendiendo estas personas? Porque, como bien decías hace un momento, la mayoría de personas están en zona rural sin ningún tipo de protección. Muchas de las personas mayores viven solos, sus hijos ya no están con ellos, no tienen ningún tipo de atención. Y por eso Prosperidad Social, por instrucción del presidente Gustavo Petro, ha puesto a las personas mayores en el corazón del cambio. Ha dicho, estas personas hoy deben tener una vejez digna, debemos atenderles. Entonces, actualmente queremos contarle a todos los colombianos y colombianas que Prosperidad Social tiene un programa que se llama Colombia Mayor. Hagamos esa diferenciación entre Colombia Mayor y el pilar solidario. Así es. Entonces, Colombia Mayor, por decisión legal de la Ley 100 de 1993, creó un subsidio que se modifica, que se organiza, que se implementa de acuerdo a la decisión de cada uno de los gobiernos. Entonces, este subsidio que tenemos en Colombia Mayor solamente atiende a 1.700.000 personas mayores que se encuentran en pobreza extrema. Y estas personas reciben una transferencia monetaria diferenciada. Las personas mayores de 80 años reciben 225.000 pesos, que son aproximadamente 530.000 personas. Y 1.200.000 personas reciben 80.000 pesos. Entonces, esta decisión, de hecho, de aumentar la transferencia monetaria, la hizo este gobierno. Fue instrucción del presidente Gustavo Petro decir, al menos las personas mayores de 80 años que reciban una transferencia de por lo menos 225.000. Con el pilar solidario, entonces, directora, este año, en 2025, ¿cómo queda esa renta? Entonces, son dos grandes transformaciones. Los dos programas se van a armonizar y se van a mantener. ¿Cuál es la diferencia entre Colombia Mayor y Pilar Solidario? Que por instrucción del presidente vamos a tener una cobertura universal de todas las personas que no solamente están en condición de pobreza extrema, sino también pobreza moderada y vulnerabilidad. Eso es lo que nos lleva a más de 3.100.000 personas en todo el país que recibirán 230.000. Y una decisión muy importante, y es que este valor ya no podrá ser ni disminuido ni modificado. ¿Por qué? Porque ya está en una ley. O sea, el Congreso de la República el fin de semana hizo una maratón importante de discusión de la importancia de esta reforma pensional y allí decidió que este será el monto que en adelante se deberá mantener y solo podrá ser aumentado por el IPC. El fijado. Para 2026, ¿cómo serían las cosas? Y para el 2026 tendremos una cobertura de 3.100.000 personas con 230.000 pesos. Ya no tendremos esta diferenciación entre los mayores de 80 y los menores de 80 años. Entonces, en adelante estamos esperando, por supuesto, y respetuosamente, la decisión de la Corte Constitucional. Ya el Congreso subsanó el vicio que tenía
en su momento había informado la Corte Constitucional. En los próximos días la Cámara de Representantes estará enviando el informe a la Corte para que decida de fondo. Nosotros hacemos un llamado muy importante porque actualmente solamente tenemos la posibilidad por ley, porque así lo decide la Ley 100, de atender 1.700.000 personas. Entonces la Corte tiene hoy una decisión muy importante en sus manos y es poder proteger a todo el universo de las personas mayores en el país. Una decisión clave. Pasemos ahora, directora, con esa ruta de la implementación, porque muchos se están preguntando, bueno, ¿y cómo accedo? ¿Cómo hago parte de ese pilar solidario? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Requisitos. Bueno, la reforma pensional establece 4 pilares. El pilar solidario, por decisión del Congreso de la República, es implementado por Prosperidad Social, porque es la entidad que ya viene acompañando a todas las personas mayores desde hace varios años y porque tenemos toda la cercanía y experiencia con ellos. Es decir, los recursos se destinan desde Prosperidad Social. Desde Prosperidad Social. Para el 2025 ya tenemos los recursos para implementar, solamente estamos esperando. Ya están asegurados. De la Corte Constitucional y tendremos próximamente un anuncio muy importante con los que actualmente ya tenemos, que es lo que legalmente podemos atender. Los requisitos, como dices, Andrés, son básicamente 3: ser ciudadano colombiano, tener mínimo 65 años en el caso de los hombres y 60 años en el caso de las mujeres, o ser hombre mayor de 55 años con una discapacidad o mujer mayor de 50 años con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Sí. También deben estar, porque aquí es donde está el cambio con el pilar solidario, las personas mayores deben estar en el grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Ese es todo nuestro universo. Además, también, directora. Así es. Además, por supuesto, deben acreditar como mínimo 10 años de residencia en el país. Que es muy importante que la gente por tenga en supuesto, cuenta. esto es muy importante. Eso. Andrés, es uno de los más importantes porque aquí es donde el gobierno del presidente Gustavo Petro dice tenemos que ayudar a quienes durante toda su vida trabajaron pero no pudieron cotizar una pensión porque estaban en la informalidad, porque estaban en el campo, porque no tuvieron acceso a la cotización dentro del sistema pensional y es no tener pensión. O sea, las personas mayores deben sí o sí de probar que no tienen acceso a la pensión y aquí un mensaje muy importante para todas las personas directora. mayores. Sí, Así me es. devuelvo ahí. Aquí, este es un programa del Gobierno Nacional, este es un programa que está cubierto con los impuestos de todos los colombianos, con las contribuciones al Sistema General de Pensiones a través del Fondo de Solidaridad Pensional y por esto este programa es absolutamente gratuito. La vinculación al programa tanto de Colombia Mayor como Pilar Solidario no tiene ningún costo ni necesitan ningún tipo de intermediación, porque hemos recibido algunas denuncias en Prosperidad Social donde hay ahora personas sin ningún tipo de que salen a engañar y muchas personas terminan cayendo. Exacto, entonces aquí es muy importante, son completamente gratuitos la vinculación y el acceso al programa. Rápidamente, directora, las condiciones de salida del programa para cerrar. Así es, básicamente tenemos 4 condiciones de salida dentro del programa. La primera es porque fallecen las personas mayores. La segunda es si se detecta algún tipo de fraude o falsedad en la información. Prosperidad Social tiene unos procedimientos absolutamente rigurosos en el seguimiento antifraudes y ahí nosotros cruzamos toda la información para garantizar que quienes lo necesitan realmente lo reciban. Solicitar el retiro voluntario, algunas personas deciden no ser más parte del programa y en algunos casos porque no se corrigen las causas de suspensión. Aquí es muy importante entender qué significa la suspensión. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, que falta algún documento de supervivencia, falta el documento del registro del CISBEN, entonces nosotros no los desvinculamos inmediatamente porque las personas tienen derecho a subsanar la información, a encargarse de para eso, determinar que en efecto sí pueden mantenerse en el programa. Entonces, si pasan 6 meses y no corrigen estas digamos, inconsistencias o información faltante dentro del programa, pues serán retirados del programa. ¿Cuál es esa proyección que tiene, directora, desde el Pilar Solidario? Como lo anunció el señor presidente, el Pilar Solidario nos va a permitir una reducción de la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales en el 2025, siempre y cuando la reforma pensional entre en vigencia, y de 6,4 puntos porcentuales en el 2026. Directora. Es una gran noticia para el país, la reforma pensional. Y esperemos que en caso la tal Corte de que avance, sí sean los adultos mayores los más beneficiados con este tipo de determinaciones. Directora, Andrés, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta información importante para la gente. Gracias.